A esta hora saludamos al coronel retirado del Ejército, Luis Alberto Villamarín. Él es de la Sociedad Bolivariana de Historia Colombiana, especialista en todos estos temas militares. Ha escrito ya más de 17 libros relacionados todos con la amenaza terrorista que enfrenta Colombia. Coronel Villamarín, es un placer saludarlo en el programa La Noche y lo vamos a entrevistar a usted como especialista y como estratega que nos va a explicar precisamente por qué es estratégico para las FARC en este momento estas acciones. Bienvenido a La Noche. Gracias, Claudia, buenas noches. Un cordial saludo para usted, para todos los televidentes de Colombia y del mundo que nos observan, que nos escuchan. Sí, coronel, lo primero que quiero saber es, ¿por qué cree usted que las FARC decidieron hacer este anuncio en diciembre, diciendo que era una reivindicación para la recién en ese entonces destituida senadora Piedad Córdoba? Ni siquiera lo anunciaron como un tema humanitario, sino un desagravio a ella porque la Procuraduría le había quitado su investidura. Y realizarlo de esta manera, en diferentes puntos de la geografía, con diferentes operativos de desmilitarización por parte de las fuerzas militares colombianas. Pues mire, Claudia, es que las FARC giran y trabajan su plan terrorista o su accionar terrorista alrededor de lo que ellos llaman el plan estratégico. Y en torno a ese plan estratégico cumplen exactamente lo que se ha acordado en los plenos, en las conferencias y en las reuniones del secretariado. En este caso específico, ellos tenían o han tenido el as de Piedad de Córdoba para manipular tanto a la opinión pública como al gobierno con las promesas de las liberaciones. En vista de que el procurador la destituyó, pues necesitaban darle un rescate político a ella y resucitar el cadáver político de las FARC. Es una jugada de dos bandas y la mejor oportunidad era anunciar una liberación de unos secuestrados en diciembre, que es la época en que el país entra en toda esa calidez familiar y esa calidez de olvidar y de perdonar y de buscar nuevos horizontes para los años venideros. Claro, coronel Villamarín, que también es muy difícil criticar precisamente la actitud de Piedad Córdoba, porque para los familiares y para quienes sufren en carne propia el tema del secuestro es la única esperanza, ¿verdad? Entonces eso es lo complicado también de este tema. No, pero es que a ella le interesa hacerlo y a los de las FARC les interesa, y a ninguno de los dos les interesa, como usted comentaba, el sufrimiento de las víctimas, sino lo que les interesa es posicionarse políticamente y manejar una situación en favor de la proyección política del grupo terrorista. Allí no hay ningún interés ni humanitario ni de la señora Córdoba por ayudar a las familias de las víctimas. Es una manipulación abierta, cínica y descarada del dolor de las víctimas y de la esperanza del pueblo colombiano que haya paz. Coronel, pero al final las familias tienen una esperanza, es decir, vuelven los secuestrados. ¿Cómo explicar? Yo quisiera que usted le explicara eso a los televidentes que se encuentran en toda América Latina, en Estados Unidos, porque fíjese, por un lado, una mujer muy cuestionada, una política muy cuestionada, sobre todo porque ha manifestado estos afectos a favor de los comandantes y de los jefes de esta organización criminal y terrorista, ¿cierto? Pero por otro lado se convierte también en una mujer que para muchas familias significa la libertad y que muchos incluso la ven como una gestora de paz. ¿Cómo explicarle eso al mundo? Pues porque las FARC necesitan legitimarse, necesitan que les quiten el rótulo de terroristas y ella es el único medio en Colombia que les permite avanzar en esos caminos y localizar una serie de pasos tendientes a la legalización del grupo terrorista, que les quiten ese estigma. Entonces ella sabe lo que está haciendo, ella sabe, en los correos de Reyes quedó muy claro que las FARC quieren colocarla a ella, si no es en la presidencia, en una posición muy grande, y ella está jugando a eso, a revivir su posición política y no, como dijo ayer, de pasar a la historia. Ella quiere pasar a la historia es ocupando una posición política grande y legitimando las FARC, en otras palabras. Coronel, ¿por qué las FARC deciden liberar en una zona del territorio nacional a unos, en otra zona a otros, y ahora en esta zona central, tirando hacia el Pacífico también, que es el departamento del Cauca, donde precisamente el gobierno y las fuerzas militares se empeñan en endurecer su estrategia, su táctica, su actuar, precisamente porque es uno de los lugares más difíciles de control de orden público en este momento? ¿Por qué sucede eso? ¿Qué hay detrás? Porque mire, Claudia, es que desde que comenzó la propuesta del intercambio humanitario, la propuesta de la liberación de los secuestrados, las FARC cada vez han jugado a varias bandas, como lo comentábamos al principio. En este caso específico, haber separado varios grupos o varios puestos de liberación de los secuestrados les permitía hacer
una jugada de mala fe que estaba calculada, igual que cuando dijeron con Chávez de programar la visita de varios mandatarios al Caguán a reunirse con tiro fijo en el Yarí, y decían claramente, si el presidente Uribe acepta, pierde, y si no acepta, también pierde. En este caso la tenían craneada de esa manera, era de liberar primero a unos, luego el show del señor concejal con corbata saliendo de la selva, una cosa inaudita como la dio el presidente, y a última hora dijeron vamos a liberar a un soldado, a un señor que no estaba incluido, a un policía, perdón, que no estaba incluido dentro de la lista de los liberados, porque sabían que ayer iban a incumplir. Ellos sabían que iban a incumplir, pero no fue porque no alcanzaron a llegar, es que lo cranearon así, para hacer otra vez la misma jugada. Si el presidente de Santos dice que no, pierde, y si dice que sí, también pierde. Entonces es una jugada estratégica a dos bandas que han venido haciendo las FARC a lo largo de todo este proceso de negociación y de intercambio humanitario y de propuesta de liberar a los secuestrados. No es nada nuevo. Sí, Coronel Villamarín, pero en este caso concreto, de esta última etapa, digamos, de estas liberaciones, de estas 5 liberaciones hechas de esta manera, yo quisiera saber cuál es su opinión. ¿Esto es un tema estratégico para hacer show mediático? Como quedó claro precisamente en ese caso concreto, muchos colombianos así lo asimilaron, sale el concejal Armando Acuña, da un discurso, es más, va con la senadora y de pronto ve a los medios, camina hacia los medios, está vestido de saco y corbata y da un discurso de pedirle al gobierno que abra un diálogo para el intercambio humanitario, revive el tema del intercambio humanitario, por un lado, un secuestrado, un recién liberado, y lo que contesta Juan Manuel Santos, vamos a recordarlo para analizarlo. ¿Qué tal ayer el concejal de corbata saliendo de la selva? Eso es todo preparado, todo manipulado para producir un efecto. Eso de humanitario tiene muy poco. Entonces, coronel Luis Alberto Villamarín, ¿esto es un show mediático o una estrategia militar para que cesen operativos justo donde las FARC se sienten acorralados? No, es que tiene de todo un poquito, Claudia, porque como le digo, ellos juegan a varias bandas y es el componente del plan estratégico de forzar al gobierno nacional a que negocie en las condiciones que ellos quieren, máxime que tiene toda la complicidad de los gobiernos del socialismo del siglo XXI en el continente. Recuerde que hace pocos días Correa le dijo a usted en Cali, tranquila y descaradamente, que es que para el Ecuador las FARC no son terroristas. Chávez les pidió que le dieran estatus de beligerancia. La señora del Brasil la trataron como compatriota y amiga y la ven como la esperanza de la paz en las FARC. Y así sucesivamente, todos estos gobiernos les dan el respaldo y ellos trabajan en un frente internacional, en un frente nacional y con una actividad mediática que desafortunadamente no tiene la misma respuesta del gobierno. Siempre el gobierno va a la saga de lo que ellos hacen y es en forma reactiva y no proactiva como actúa, y esto ha sido histórico, no es de ahora. Entonces, en este caso hay intencionalidad estratégica, hay show mediático y hay un plan concreto de legitimar a las FARC con el apoyo del famoso Foro de Sao Paulo.